Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo. Nos hemos reunido en esta oportunidad para continuar fortaleciendo nuestro proceso de formación, aprovechando en esta oportunidad los medios tecnológicos para de esta manera poder continuar adelante. Sean todos cordialmente bienvenidos. Vamos a iniciar con esta frase que dice: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, Albert. Entonces, ese es el mensaje que nos deja y eso es lo que estamos haciendo precisamente. Si bien por las dificultades en este momento de la pandemia no podemos estar en nuestras aulas de clase, sin embargo, lo estamos haciendo y bueno, haciendo cosas distintas, como es aprovechar estos medios y de esta manera seguir adelante en el fortalecimiento de nuestros saberes. Vamos entonces a hacer un recorderis de lo que es la filosofía. En primer lugar, como en nuestra vida tiene una línea de tiempo, es decir, la filosofía también tiene sus etapas, sus edades. Entonces, se divide en la edad antigua, la edad medieval, el Renacimiento, la edad moderna y la edad contemporánea. ¿Qué es la filosofía? El amor a la sabiduría, es decir, el amor por el conocimiento, por el saber, que permanentemente pues nosotros estamos haciéndonos preguntas, interrogantes, y es precisamente desde la filosofía poder dar respuestas. Ahora bien, la filosofía tiene sus respectivas ramas, de ellas hacen parte la epistemología, la lógica, la ontología, la cosmología, metafísica, nociología, ética, política, religión, estética, bueno, etcétera. Cada una de estas ramas se van a enfocar precisamente eh, en el descubrimiento y el fortalecimiento de diversas perspectivas del cual hace parte el ser humano, es decir, desde el conocer, el actuar y conocer, actuar y ser. En efecto, cada rama pues se va a enfocar en un determinado estudio y conocimiento. La ética, por ejemplo, está enfocada desde el estudio de los valores, la psicología, desde el estudio del alma, la mente, la política, desde el poder dirigir y hacer un buen gobierno dentro de las localidades, a nivel de una región, de un departamento, de un municipio y bueno, pues a nivel nacional. La lógica precisamente hace referencia pues a ese razonamiento del hombre. La antropología es el estudio del hombre, la teología el estudio de Dios, la epistemología es aquella ciencia que se encarga del estudio del conocimiento, la axiología pues también se enfatiza desde los valores, la estética, la belleza y el arte. Bueno, pero en esta oportunidad nos vamos a enfocar únicamente en una de estas ramas, como es la cosmología. Cosmos es universo y logía estudio. Entonces, ¿qué es la cosmología? Es el estudio del universo. Y como podemos observar aquí, en esta imagen, Dios, y pues para aquellos que son creyentes, desde un comienzo colocó al hombre en el paraíso. Sin embargo, eh, desafortunadamente no se ha hecho un buen uso de él, ¿no? Y por eso el día de hoy tenemos diferentes situaciones porque no hemos sabido valorar el cosmos, es decir, nuestro planeta, nuestra fuente de vida, donde permanentemente nos está generando alimento, oxígeno, y eso es nuestro medio de subsistencia. Por eso, a partir de esta realidad, entonces vamos a hacer un análisis desde el pensamiento filosófico. Entre ellos, pues tenemos los filósofos antiguos. Desde un comienzo, estas personas se enfocaron en colocarse a contemplar, a analizar cómo el universo pues nos aporta. Y por ello, en un comienzo, Tales de Mileto, por ejemplo, él, hizo bastante énfasis en el agua y pensaba que ese es el principio creador. Y si nosotros nos damos cuenta, pues el día de hoy podemos
verificar y tener evidencia que si nos hace falta este precioso líquido, sería imposible que nosotros pudiésemos subsistir. De igual manera, Anaximandro nos habla del apeiron como ese principio originario y creador de todas las cosas, de todos los seres vivientes, las plantas, los animales. Anaxímenes nos habla del aire. Entonces, nosotros, si hiciéramos unos cuantos segundos un ejercicio de taparnos nuestra nariz y nuestra boca, podemos observar que es imposible nuestra subsistencia sin este valioso elemento de la naturaleza. Por eso entonces este filósofo en su momento planteó de que el principio creador originario de la vida de todos los seres que existen en nuestro planeta es el aire. Y de esta manera, mire, tenemos cantidad de filósofos que se enfocaron en el estudio de la naturaleza. Tenemos aquí a Diógenes, a Heráclito, por ejemplo, nos hablaba de otro elemento como es el fuego. Y nos habla pues de que la vida también está en constante cambio, en constante movimiento, en esa permanente transformación. Él incluso hay una frase célebre de él, dice, nadie se puede bañar dos veces en la misma agua en un río. Entonces, si nosotros nos sumergimos, vamos a poder mirar y luego salimos de ella, nuevamente ingresamos al agua y es imposible que nos vayamos a poder bañar en la misma agua porque el río está en permanente cambio, está su fuente en constante corriente. Y tenemos otra cantidad de filósofos, por ejemplo, Empédocles nos habla de los 4 elementos que hacen parte originaria de nuestra vida y de nuestro universo, como es el agua, el aire, el fuego, la tierra. De esta manera, entonces, miren, podemos observar y contemplar cómo cada uno de estos filósofos aportan en cuanto al estudio del universo. La pregunta es, ¿nosotros realmente estamos cuidando y protegiendo nuestra madre tierra, la Pachamama, como así lo dicen nuestros indígenas? Y bueno, entonces a partir de esta realidad nosotros debemos empezar a ejecutar prácticas desde nuestro hogar, desde nuestra familia, en favor del cuidado y la protección del medio ambiente. El día de hoy podemos comprobar cómo las fuentes de agua cada vez están más contaminadas, los ríos, el ser humano a veces incluso se vuelve un poco más destructor que los mismos animales. Por eso es importante que el día de hoy, para cuidar nuestro planeta, empezar a crear prácticas en favor del medio ambiente, como es hacer uso correcto y adecuado de los residuos, hacer uso adecuado del agua, de un uso razonable de la energía, poder también sembrar árboles. Recordemos que lo que tenemos el día de hoy es la herencia que nos han dejado nuestros antepasados, pero la pregunta es, ¿qué les vamos a dejar a las futuras generaciones que vienen después de nosotros? Entonces, precisamente esta es, o aquí es donde tiene relevancia el estudio de la cosmología desde la parte filosófica, cuando nos hace unas personas reflexivas, capaces de tomar conciencia de lo que estamos haciendo por nuestra propia vida y la de los demás. En las noticias podemos comprobar, pues incluso antes de la pandemia, cómo en las grandes ciudades permanentemente, por las fábricas, por los carros, la contaminación excesiva del aire. Y el día de hoy, pues que hemos tenido que asumir esta realidad de estar dentro de nuestros hogares con la pandemia, poco a poco el universo, el planeta ha ido cambiando, se ha ido regenerando, incluso los mismos animales han ido recuperando su propio hábitat. Entonces, esa es la importancia de la filosofía, poder reflexionar, ser personas críticas y aportar de manera positiva a nuestro medio ambiente. A continuación vamos a mirar también diferentes teorías que nos hablan del origen del cosmos. Una de ellas, la teoría del Big Bang, se dice que eh, según este paradigma el universo comenzó hace unos 14.000 millones de años con una gran explosión. Inmediatamente después de que ocurriera este fenómeno, se crearon el espacio, el tiempo, la energía y la materia. Otra de las teorías es la del estacionario, del estado estacionario.
Dice que el universo simplemente no tuvo un inicio ni, ni nunca tendrá un fin, sino que siempre ha existido de forma estática e inmutable. La teoría del universo pulsante dice que en realidad el universo no tuvo un origen común, sino que ha estado creándose, destruyéndose continuamente, pasando por una fase de expansión y otra de contracción, que vuelve a repetir esta permanente creación del universo en el tiempo a modo de ciclos. Como podemos observar, son teorías, es decir, diferentes aportes de personas que se han colocado a hacer investigación. Y bueno, es una teoría, pues hasta ahora no tenemos la última que haya dado, pues digamos, un reporte definitivo de cómo ha sido la creación, el origen de nuestro cosmos, de nuestro universo. Incluso tenemos también la parte mitológica. Si hemos leído, por ejemplo, Popol Vuh, nos dice que el universo ha sido creado a partir del maíz. Bueno, son teorías. Más adelante vamos a con el avance de la tecnología, muy seguramente encontrar otros planteamientos teóricos con respecto al origen y la creación del universo. En este transcurrir del pensamiento filosófico nos encontramos con tres grandes pensadores griegos, como es Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, no se tiene conocimiento de sus escritos, se dice que es a través de sus discípulos, de sus seguidores, quienes colocaron por escrito su pensamiento. Él pues no redactó absolutamente nada. Y nos comparte dos frases célebres, dice, solo sé que nada sé, conócete a ti mismo, y él tiene un método socrático que se llama la mayéutica. ¿En qué consiste? La mayéutica es el arte de que las personas puedan producir y generar sus conocimientos. Incluso la mayéutica él la compara con la comadrona. Anteriormente, en los hospitales, no existían pues los hospitales y las clínicas donde pudieran ir las madres que estaban en embarazo para tener sus hijos, como lo tenemos en el día de hoy. Entonces existían las comadronas y ellas, o las parteras, ellas lo que hacían era ayudar a nacer de manera correcta al niño que estaba por venir a este mundo, a este planeta. Y Sócrates entonces, eso es precisamente compara este método de la mayéutica con las parteras. Él dice que, bueno, él utilizaba el método de hacer preguntas a sus estudiantes, a sus discípulos, y esperaba que ellos den una respuesta. E inmediatamente, entonces él lo que hacía era aclarar los conceptos que pues, las personas en ese momento, pues muy seguramente en algunos casos eran erróneos. Por eso dice entonces él, la mayéutica es el arte de hacer producir conocimiento a través de la pregunta, a través de los interrogantes. Muy seguramente, pues ustedes el día de hoy se están preguntando, bueno, ¿qué pasará en el mañana, en el futuro? ¿Cuáles serán los cambios y las situaciones que se van a dar en nuestra sociedad? Y es precisamente a través de este arte de hacernos preguntas. Y él entonces tenía esta frase célebre, dice, solo sé que nada sé. Entonces él en algún momento, pues cuando hacía las preguntas, pareciese que él no, sí, no tenía conocimiento, pero luego él podía aclarar cada una de estas realidades. Y esta frase también que dice, conócete a ti mismo, ¿no? Enseñaba que partiendo de nuestra ignorancia es cómo podemos sentir la necesidad de la investigación y del conocimiento. Por eso Sócrates se basó en la frase que se leía en el templo de Apolo, conócete a ti mismo. Es decir, el conocerse a sí mismo es fundamental para el encuentro de la verdad, que permitirá enjuiciar mi conducta conforme a los principios y normas que conozco y reconozco como válidos universalmente. Bueno, desde nuestra vida cotidiana, en algún momento podemos nosotros evidenciar
que nos cuesta conocernos a nosotros mismos, que nos cuesta reflexionar, enfocarnos en nuestra propia vida, casi desde la vida cotidiana. Muy seguramente muchos de nosotros estamos únicamente dirigiendo nuestra mirada hacia las personas que están a nuestro lado, diciendo, bueno, qué tanto hacen, eh, su forma de vestir, de alimentarse, si son personas pobres, bueno, en fin, y a veces lo que hacemos convertirnos es en personas criticonas, pero no en unas personas críticas, ¿sí? Entonces la invitación es a conocernos a nosotros mismos, mirar cuáles son nuestras falencias, nuestros errores, y a partir de allí, pues nosotros también poder mejorar. Por eso Sócrates nos habla más adelante acá de un pensamiento que se centra en la virtud. Y la virtud o la persona virtuosa precisamente es aquella que tiene el conocimiento, que sabe, reflexiona, que piensa antes de actuar. Entonces él decía que la persona ignorante pues es aquella persona que no tiene la sabiduría y por eso no es virtuosa y a veces se cometen errores y cosas por el estilo. Entonces ahí está esta gran enseñanza de este gran pensador. Vamos a mirar también el aporte que nos hace otro gran filósofo como es Platón, quien fue discípulo de Sócrates. Él nos habla entonces del cosmos también, ¿no? De la naturaleza, igual que Aristóteles, los dos plantean de que la Tierra y el universo de que fue creada a partir de los cuatro elementos. Pero Platón nos habla también en su pensamiento de dos puntos que son importantes y relevantes, que es el mundo sensible, el mundo inteligible. El mundo sensible es aquel que hacen parte nuestros sentidos, es decir, los conocimientos que nosotros adquirimos a través de nuestro oído, cuando nuestro tacto, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros con el sentido del gusto podemos distinguir el sabor de los alimentos. Y eh, se enfoca también en la otra parte que es el mundo inteligible, es decir, el mundo de las ideas que son universales. Y para ello, entonces, él nos coloca como ejemplo aquí el mito de la caverna. Se dice que desde un comienzo unas personas eh, crecieron, estuvieron dentro de una cueva, o sea, en una caverna que estuvieron permanentemente encadenadas. Detrás de ellas entonces estaba el fuego, el cual proyectaba al atravesar por enfrente del fuego diferentes personas, objetos, se reflejaba aquí enfrente de la caverna las imágenes, el reflejo. Y estas personas que estaban aquí en la caverna pensaban que esa era la realidad, que eso era absolutamente cierto. En algún momento una de estas personas sale a contemplar el universo, sale de esta cueva por primera vez y se da cuenta de que todas las proyecciones que él había visualizado dentro de esa caverna no eran ciertas, que eran únicamente sombras. Y él se regresa entonces nuevamente y les explica a estas personas que están en la cueva de que lo que estaba contemplando ellos anteriormente, que eso no es real, el mundo es totalmente distinto, que es diferente, que hay plantas, que hay animales, que hay luz, en fin. Entonces, todo esto para reflexionar entonces y tener lo siguiente. Entonces, el mundo sensible, nos dice Platón, el mundo de los sentidos no es seguro. Los sentidos, dice él, nos engañan. Los sentidos nos engañan. El mundo totalmente creíble y cierto es el mundo inteligible, es decir, el mundo de las ideas. Y bueno, nosotros podemos colocar pues varios ejemplos en el día de hoy. Por ejemplo, cuando en algún momento nuestros padres nos dicen o previenen de algunas situaciones que nos puedan afectar, por ejemplo, las mismas drogas, y bueno, entonces nosotros como que nos crea esa curiosidad y entonces el mundo de los sentidos nos lleva, ¿sí? El mundo de las sensaciones, de los sentimientos, bueno, hagamos esto y muchas personas, bueno, dicen, bueno, vamos a probar qué es lo que pasa y después de que caemos en esa situación, entonces reflexionamos, es decir, el mundo de los sensibles, de los sentidos, pues nos pueden llevar a actuar sin pensar, sin reaccionar,
pero luego el mundo inteligible, entonces ahí vienen los arrepentimientos, los pesares, pero a veces reflexionamos demasiado tarde. Ahí está entonces este ejemplo, ¿no? Y a veces nuestros padres, ¿sí? O permanentemente los mismos docentes les están diciendo, ¿sí? Se les está recordando a los estudiantes que esto o aquello no debe hacer. Y bueno, a veces entonces, cuando ya es demasiado tarde, entonces reflexionamos. Y también Platón nos habla, o hemos escuchado entonces de ese amor platónico, ¿cierto? Ese amor platónico es ese amor ideal, ese amor perfecto de entrega, de corresponsabilidad, entrega mutua. Entonces, de esta manera podemos comprender entonces este pensamiento sensible, inteligible, planteado por Platón. Al respecto tenemos entonces dos frases célebres que son muy enriquecedoras. Dice, la mejor riqueza es contentarse viviendo con poco. En estos días que hemos estado en la pandemia nos damos cuenta de que en realidad para ser felices no necesitamos de muchas cosas. A veces, como les decía, por el mundo sensible, el mundo del consumismo nos ha creado eh, necesidades que en realidad no las requerimos, ¿no? Y a veces después el mundo del consumismo nos vende cosas y cuando llegamos a nuestro hogar nos colocamos a reflexionar si desde la parte inteligible y decimos, bueno, pues esas cosas realmente no las necesitábamos. Otra de las frases dice, el que aprende y aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra, ¿no? A veces esa es nuestra vida. No debemos estudiar por eso para una nota, sino para nuestro futuro. El día de hoy ustedes son estudiantes, el día de mañana serán grandes profesionales, hoy son hijos, el día de mañana ustedes serán padres de familia. Entonces, por eso nosotros no, todo el conocimiento que vamos poco a poco adquiriendo, lo debemos colocar en la práctica de nuestras vidas. Los invito ahora para que miremos el siguiente pensador como es Aristóteles. Declaró explícitamente que la Tierra es esférica y que se encuentra inmóvil en el centro del universo, siendo el cielo, con todos sus astros, el que gira alrededor de ella. Entonces, debemos tener presente lo siguiente. En un comienzo, hasta Aristóteles, mire, podemos, y la Edad Media incluso, muchos pensadores pensaban, imaginaron de que la Tierra era el centro del universo, entonces se tenía una visión geocéntrica, pero a partir de los avances del estudio, de la investigación, nos damos cuenta que en realidad existe ese heliocentrismo, es decir, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no al contrario. Y bueno, Aristóteles entonces nos habla también de cuatro causas que es importante que las tengamos presentes. La primera de ellas es la causa material, es decir, aquello que todavía no es, que está en potencia. La causa eficiente, aquello que ha producido ese algo, es decir, el movimiento que está en medio entre la causa material y la causa formal. La causa formal, aquello que un objeto es en sí, es decir, lo que ya es, lo que ya está en acto. Y la causa final, aquello para lo que existe ese algo. Para ello, entonces he colocado aquí un ejemplo. Con respecto a la causa material, vamos a tener los ingredientes, o sea, la materia prima para hacer el pan. Entonces ustedes de sus hogares, imagínense, en este momento vamos a hacer o a colocar en práctica este ejercicio de hacer el pan. Entonces debemos tener inicialmente nuestros ingredientes como la harina, los huevos, absolutamente la levadura, el aceite, etcétera, etcétera, el horno, bueno, en fin, toda la materia prima que nosotros necesitamos para hacer el pan. Y esa es la causa material, o sea, la parte inicial. Pero para que poder lograr que el pan se convierta, pues, o que esta materia prima se convierta en pan, necesitamos una causa eficiente. ¿Y quién hace posible sí, que esta materia prima se convierta en pan? Es el panadero. Por eso es la causa eficiente es el movimiento, es decir, quien con sus manos, pues esta causa material o materia prima la convierte en una causa formal. Y la causa formal es lo que ya es decir, el pan. Miren, aquí tenemos diferentes presentaciones y por eso entonces esta es lo que ya es, ¿sí? Por eso la causa material es lo que todavía no es y la causa material y la causa formal es lo que ya es. Y finalmente hay una causa última, o como su nombre aquí lo dice, la causa final,
aquello para lo que existe ese algo. Entonces, el pan es utilizado para alimentarnos, pero también si desde la perspectiva del panadero, también tiene una finalidad que es la parte económica. Si en este momento de dificultades, si compartimos el pan con un necesitado, pues estamos también tiene otra finalidad, que es la solidaridad. Podríamos colocar otro ejemplo, si queremos hacer un buzo. Entonces, para la causa material o la materia prima sería entonces el hilo, los botones o la máquina de coser que vamos a utilizar, eh, tener un diseño. ¿Quién hace posible? Pues la persona entonces que maneja esa máquina de coser, es decir, el sastre. ¿Cuál es la causa formal? Entonces, el buzo, sería como tal. Y la causa final sería, pues, lo podemos utilizar para nuestro abrigo o también para vender. Y Aristóteles entonces nos plantea dos frases aquí célebres que he tomado. Dice, las raíces de la educación son amargas, pero sus frutos son dulces. Nos damos cuenta, el día de hoy de pronto nos puede ser un poco pesado el estudio, pero más adelante cuando seamos grandes profesionales nos vamos a dar cuenta el valor que tuvo habernos dedicado a estudiar, a formarnos. Somos lo que hacemos de forma repetida. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Entonces Aristóteles nos habla así, cuando nosotros hacemos situaciones repetidas, se convierten en hábitos, los hábitos en costumbres y las costumbres en leyes. Entonces, miremos cuáles son nuestros hábitos positivos o negativos, los que son malos, pues hay que irlos rectificando y los buenos hay que seguirlos cultivando. Entonces, a partir de esta realidad, aquí les voy a dejar el gran interrogante de qué fue primero. Entonces, recordemos que la potencia es lo que todavía no es, el acto es lo que ya es. Entonces, la pregunta que les digo que fue primero, entonces, a partir de esta explicación, el huevo o la gallina. Entonces, ahí les dejo esa inquietud. Y eh, después de haber hecho el estudio de esta parte inicial de la filosofía y bueno, llevando a cabo pues la lectura del mundo de Sofía, pasamos a la segunda edad, que es la Edad Media. Aquí vamos a encontrar entonces la caída del Imperio Romano, que se va pues desde el siglo V hasta el siglo XV, es decir, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en 1492 el descubrimiento de América, los imperios germánicos, la alta y la baja Edad Media. En esta época vamos a encontrar como característica esencial la presencia de los castillos, el rey, las personas que en esa época pues se dedicaban al cultivo de las tierras. Tenemos por eso aquí el feudalismo y una fase piramidal. Desde esa época pues ya tenemos entonces la diferencia de las clases sociales, los ricos pues que están en la parte superior, el rey, eh, los, el clero, los señores, en la parte de abajo pues están los artesanos, los campesinos, los comerciantes, los marginados, pues siempre ha existido esa clase. Y vamos a enfocarnos en el estudio, entonces en la próxima explicación que les voy a dar, en el estudio de grandes pensadores que aportan también desde su conocimiento, desde su perspectiva filosófica, grandes aportes. Entonces vamos a estudiar más adelante San Agustín, Santo Tomás, Guillermo de Ockham, Rogelio Bacon, el aporte de Isaac Newton, el aporte de grandes pensadores de ese momento, eh, como es Kepler, también a, eh, a Copérnico, y cantidad de pensadores que nos van a aportar desde su conocimiento, desde su reflexión, diferentes conocimientos. Entonces aquí les dejo este abrebocas y bueno, entonces este era todo por hoy. Desearles muchísimos éxitos y bendiciones en cada una de sus labores cotidianas y a seguir adelante. Que tengan un resto de día muy feliz. Dios los bendiga. Hasta pronto.